Bien, hoy hemos dicho que vamos a hablar de los verbos con cambio o los verbos de cambio, podemos decir. ¿Qué son los verbos de cambio? Porque muchas personas diréis, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Los verbos de cambio? Bueno, en realidad es el nombre que reciben estos verbos, pero que no cunda el pánico, ¿vale? Son verbos que son un poco especiales. Ellos mismos tienen su propio significado, pero si añadimos el se, en este caso, cambia un poco la forma de utilizarlos. Entonces, os voy a presentar algunos de ellos, ¿vale? Y quiero que recuerdes que toda esta información tenéis una infografía con toda la información que voy a hablar en este podcast. La vais a tener también en el link aquí abajo en el episodio para poder acceder a ella directamente, ¿vale? Bien. Primer verbo de cambio del que os quiero hablar. Es el verbo hacerse. Hacerse. Es como el verbo hacer, pero con se al final. Hacerse. Esto podemos decir que lo utilizamos como para hacer un cambio, pero un cambio voluntario. Significa yo quiero hacer ese cambio porque yo he querido. Por ejemplo, mi prima se ha hecho hippie. Mi prima se ha hecho hippie porque ella ha querido, en principio. ¿Vale? Entonces es una decisión propia de mi prima. Cuando hablamos de hacerse con un cambio, normalmente sería de ideología, de religión, también de nacionalidad. Nacionalidad es un poco peculiar, un poco extraño, ¿no? Porque a veces es como... Por ejemplo, yo siempre pienso en un futbolista, que son las personas que comúnmente hacen estos cambios, ¿no? de nacionalidad o adquieren una nueva nacionalidad. Entonces, es un poco extraño, pero existe este cambio también. Entonces, profesión también puede ser con hacerse. Conclusión. El verbo hacerse lo utilizamos para producir un cambio. Recordad que este verbo un poco en inglés es como el become, en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, este verbo se traduce en español de muchas formas. Es como un poco expresar la idea de getting o de becoming, ¿vale? Es un poco la idea estos verbos en general. Entonces, hacerse sería, por ejemplo, me he hecho budista. He cambiado mi religión. Por ejemplo, me he hecho profesora. Antes era médica y ahora soy profesora. He cambiado porque yo he querido, voluntariamente. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto importante es que hacerse lo utilizamos para un cambio voluntario. Y la clave está en recordar ideología, religión, nacionalidad y profesión. Segundo verbo de cambio que considero importante. El verbo es volverse. Por supuesto, conocemos el verbo volver. Pero en este caso es volverse, no volver. Es diferente. Entonces podemos decir, Ana se ha vuelto muy vergonzosa. Se ha vuelto muy vergonzosa. ¿Es un cambio voluntario? No. Es un cambio involuntario. Es decir, yo no quiero este cambio, pero ha sucedido, ha ocurrido en mi vida. Entonces, por ejemplo, antes, cuando era una niña, pues no tenía vergüenza. Era una persona que no tenía vergüenza. Es un ejemplo, ¿vale? Pero ahora, sin embargo, pues sí que tengo vergüenza. Entonces, ¿ha habido un cambio en mí? Sí. ¿Pero ha sido voluntario? No. No ha sido voluntario. Entonces, es un cambio de carácter. Normalmente hablamos de un cambio de carácter para este caso. Entonces recordamos, volverse, cambio de carácter. Ponerse. Poner conocemos, pero ponerse, como he dicho, significan cosas diferentes. Los españoles utilizamos estos verbos muchísimo y no nos damos cuenta. Entonces muchos estudiantes de español piensan que los estamos utilizando con su significado original y no es así. Y no entienden ese sé por qué está ahí, no entienden muchas cosas. Cuidado porque realmente son estos verbos. Por eso tenéis problemas, ¿vale? Entonces, ponerse. Por ejemplo, Celia se ha puesto muy contenta cuando ha visto el regalo.
ha cambiado de una forma involuntaria, tampoco ha querido, es igual que volverse, igual, pero la diferencia es que es temporal, es poco tiempo, en poco tiempo, porque ha sido, ves el regalo y te pones contenta, directamente, muy rápido. Hay un tiempo determinado, ¿vale? Puede ser un cambio físico, se ha puesto gordo o se ha puesto gorda, es que en poco tiempo, ahora, está más gorda. O se ha puesto enferma, normalmente es en un periodo de tiempo, es específico. O se ha puesto contenta, un cambio de ánimo también. Entonces, importante, ponerse es un cambio de nuevo involuntario, pero temporal, durante un tiempo específico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos con el cuarto verbo de cambio. El cuarto verbo de cambio es quedarse. Quedarse. ¿Conocemos este verbo? Porque tenéis un vídeo y un artículo en el post que habla de este verbo. Os lo voy a dejar en las notas del programa el link para que podáis acceder y leerlo bien, detenidamente. O si lo preferís ver el vídeo, que también es posible. Bien, pues quedarse entonces, ¿cómo funciona? En este caso es algo diferente, recordad. Mi abuela se ha quedado sorda. Cuando decimos sorda, muda, ciega, viuda, quizás todas estas palabras quizás no las conoces, pero las dejaré en las notas y así podéis ver exactamente qué significan. Una es sorda, es que no puedes escuchar, mudo o muda es que no puedes hablar, ciego o ciega es que no puedes ver, viudo o viuda es una persona que ha perdido a su marido o a su mujer, ¿vale? Porque ha muerto, entonces está viudo o viuda, ¿de acuerdo? Bueno, huérfano es un niño que ha perdido a sus padres. En fin, como veis, es casi todo es negativo, casi todo es malo, ¿no? Entonces, es un cambio imprevisto, es algo que tú no prevés, que no sabes qué va a pasar. De repente ocurre algo, inesperadamente. No esperas que esto ocurra. Y entonces casi siempre es negativo. Entonces, recuerda, quedarse sordo. Juan se ha quedado sordo. Ana se ha quedado muda. Pepe se ha quedado ciego. Carlos se ha quedado viudo. María se ha quedado huérfana. ¿De acuerdo? Estos son cambios negativos y se utiliza con quedarse. Hay una cosa, podríamos decir una excepción a la regla, que es embarazada. En realidad puede ser una noticia buena o mala, depende, ¿no?, de la situación, de todo, pero quizás generalmente es buena, ¿no?, la noticia. Entonces decimos quedarse embarazada. Por ejemplo, mi prima se ha quedado embarazada. Entonces ahí es un poco una excepción. Quizás tú puedes pensar, embarazada es positivo, entonces no se puede decir con quedarse. Sí se puede, ¿vale? Entonces recordad que son cosas negativas y tenemos esta mini excepción, podemos decir, que es embarazada. Bien, no sé si conocías todos estos verbos, me gustaría que me lo dijeras aquí en los comentarios. Cuando termines de escuchar el podcast, entonces escribes un comentario y me dices, Sara, lo conocía, o Sara, son nuevos estos verbos, o son difíciles para mí o fáciles. Dadme feedback, dadme un poco de información, porque así yo puedo saber qué os gusta y bueno, así mejorar y sobre todo hacer cosas que sean útiles para vosotros. A mí me hace mucha ilusión cada vez que leo vuestros comentarios aquí. Muchísimas gracias. Vamos a por el último, chicos. Y chicas, claro. Tenemos 4. Vamos a por el número 5. El verbo de cambio número 5 es llegar a ser. Llegar a ser. Por ejemplo, para llegar a ser director de banco necesitas mucha experiencia. O para llegar a ser un médico necesitas estudiar mucho. Es un cambio positivo después de un esfuerzo, entonces consigues algo, ¿no? Es un cambio positivo que has conseguido algo gracias a un esfuerzo que has hecho. Puede ser una carrera, por ejemplo, pues de estudios, pues has conseguido finalmente ser médico. En el ámbito profesional, ¿no?, en el ámbito laboral, generalmente, es cuando utilizamos esto.
O también podemos decir, por ejemplo, Messi ha llegado a ser el número 1 en fútbol, por ejemplo. Es un ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es practicar un poco para ver si realmente hemos entendido de qué va esto, si hemos entendido el funcionamiento de estos verbos, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a decir una palabra y os voy a dejar unos segundos para pensar con qué verbo la pondríais. Os recomiendo que escribáis en un papel, parad, si no tenéis papel ahora mismo, os recomiendo que paréis el vídeo, yo os espero. Vale. ¿Tenéis el papel? Si tenéis el papel ahora, necesito que escribáis los verbos que hemos trabajado, que hemos hablado de ellos. Hacerse, volverse, ponerse, quedarse y llegar a ser. Necesito que escribáis estos verbos en un papel. Yo os voy a decir algunas palabras y necesitáis escribir junto el verbo que consideréis que es el correcto. Por ejemplo, si yo digo, ejemplo como hemos visto antes, mi abuela se ha quedado sorda, por ejemplo, si yo digo sorda, tienes que escribir entonces con el verbo quedarse junto al verbo quedarse la palabra sorda. ¿De acuerdo? ¿Estás preparada o preparado? ¿Lista o listo? ¡Ya! Vamos a empezar. ¿Dónde pondríais la palabra ciego? Hacerse, volverse, quedarse, llegar a ser, ponerse, ¿qué pensáis? Quedarse. ¿Habéis escrito quedarse? Juan se ha quedado ciego, no puede ver. Es algo negativo y un cambio involuntario. Seguimos. Médico. Médico podría ser dos opciones. Hacerse médico, que es un cambio voluntario, es una decisión y es una profesión. Entonces podemos decir que es con hacerse. O llegar a ser médico como un objetivo, como una meta, un reto para conseguir algo que finalmente has conseguido y estás orgulloso de ello. Comunista. Hacerse comunista. ¿Habéis escrito hacerse? Porque es un cambio de ideología, ¿no? Podemos decir así. Bien, vamos con otra más. Perezoso o perezosa. Una persona que no quiere trabajar. ¿Con qué verbo lo pondríais? ¿Con hacerse? ¿Con quedarse? ¿Con volverse? ¿Con ponerse? ¿O con llegar a ser? Volverse perezoso. Es un cambio de carácter, normalmente involuntario, pero es un cambio de carácter. ¿De acuerdo? Siguiente. Nervioso o nerviosa. ¿Habéis escrito ponerse nervioso o nerviosa? Bueno, ponerse, ¿por qué ponerse? Porque es un cambio, pero es involuntario también, pero con un tiempo determinado, ¿no? Te pones nerviosa ahora porque has visto al chico que te gusta y entonces estás muy nerviosa. O porque tienes que hablar en público, estás muy nerviosa ahora. Es un ponerse. Me he puesto súper nerviosa cuando he hablado en público. Es en ese momento, en ese rato, en ese tiempo. No es siempre, ¿de acuerdo? Vamos a por dos más. De buen humor y de mal humor. ¿Con qué verbo funcionaría o iría bien, mejor dicho, de buen humor y de mal humor? ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Ponerse de buen humor y ponerse de mal humor. ¿Por qué? Pues porque es un cambio involuntario también y de una duración determinada, de un tiempo determinado. Pensamos, por ejemplo, en
Me he puesto de mal humor cuando he visto que mi amiga no ha venido a mi fiesta de cumpleaños. O me puse de muy buen humor cuando supe la nota de mi examen de español, por ejemplo. Y vamos con la última. Astronauta. Astronauta. ¿Qué pensáis? Pues exactamente igual que médico, porque puedo hacerme astronauta como un cambio de profesión. Antes era profesora y ahora soy astronauta, por ejemplo. O llegar a ser, porque es mi meta, es mi objetivo, es mi ilusión, ¿no? De la ilusión de mi vida, como algo profesional, como un cambio positivo después de mucho esfuerzo. Finalmente, soy astronauta. He llegado a ser astronauta. ¿De acuerdo? Si queréis seguir practicando, si queréis continuar con este tema porque os ha gustado, podéis ir al artículo que tengo escrito en mi blog en www.handyspanish.com/verbos de cambio. Os voy a dejar aquí el link directamente en las notas del programa, si lo estáis escuchando en iVoox o en Spotify. Donde lo escuches, vas a encontrarlo. Así que nada, si te ha gustado este podcast, que es un poco más gramatical, me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. Así yo puedo saber un poco también qué tipo de podcast os gustan más. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas aquí en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta aquí en iVoox, y puedes encontrarme en handyspanish.com o en Instagram con el mismo nombre, donde subo cada día un post nuevo con actividades para practicar español. Recuerda que esta semana es una semana especial y tenemos todos los días un podcast, es decir, mañana tenéis un nuevo podcast y quiero daros las gracias por estar ahí siempre. Gracias por confiar en mis clases online y gracias por hacer todo esto posible. Y la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Así que nos vemos mañana. ¡Hasta luego!